El 29 de octubre del 2002, llegó a pastorear el hermano José Londoño. Fue un pastor con una visión inigualable en la obra de Dios, con una mente positiva, muy trabajadora. Su mayor anhelo es la conversión de las almas. Su consigna es: todo el plateado será para Cristo. Por esta razón, montó cadena de oración, ayunos y vigilias sin cesar, campañas, cultos evangelísticos. La primera campaña que recuerdo que se haya realizado en el plateado se realizó en el parque. Pues para ese entonces era una plaza de mercado solamente. Allí se solicitó el permiso y se armó una carpa grande, con los hermanos fuimos por ahí a buscar maderas y hacer ahí una tarima. Y hablaban en ese tiempo que venía un misionero. Y pues nosotros nos parecía como algo raro, porque nunca lo habíamos visto, nunca lo habíamos vivido. El caso en un lugar público, organizando lo que es una carpa, trayendo bancas, silletería, que para hacer culto ahí, como siempre era en el templo, y que los cultos que van a ser que a las 10 de la mañana, que a las 2 y en la noche, y eso por el día uno, pero ¿cómo? No, y para orar aquí no, sí, como incómodo, porque pues la verdad que no. Y entonces ya llegó el misionero y se inició la campaña. Estuvimos cantando ahí con mi hermano, el dueto Mensajeros de Buenas Nuevas, y recuerdo que esa campaña nos dejó marcados, pues, porque muy bonito. Hubieron muchas almas que se convirtieron al Señor en esa ocasión, y nos deja unos recuerdos pero impresionantes. De ahí para allá dijimos, no, pues las campañas que se vengan, porque miramos los resultados, la armonía que se vivió. El pastor invitó en una dominical anunciando unos 15, 20 días antes, de todos los hermanos de las veredas, que casi no venían. Eso ya pues se congregaron la mayoría de la iglesia, y fue una grande bendición. Se convirtieron muchas almas al Señor. Células en todas las veredas del corregimiento, giras evangelísticas, programas en la radio y evangelismo personalizado. La emisora, los comienzos fueron en el año de 1999. Había una emisora de un profesor en ese tiempo, llamado Diego. Él tenía una emisora que se llamaba Radio Cultural. Tenía como menos de 1 vatio de potencia. Era muy deficiente, como le podría llamar. Sí, muy básico. En algunas partes de la población, solamente si es por los barrios. Para ese tiempo pues el pueblo todavía estaba pequeño, pero en algunos barrios no entraba. Entonces ahí solicitamos un permiso para hacer una hora de programación. La realizamos de la 1 a las 2 de la tarde. La programación se llamó Sendas de Paz. Solo pagábamos 1 hora diaria para realizar el programa. Bueno, ahí pasó un tiempo. Entonces, después de un tiempo de estar realizando el programa, viene aquí a la población e instalan una emisora mucho más potente. Se llamaba Bienvenida Estéreo. Ya se contaba como con 20 vatios. No, pues la otra quedó. Entonces el dueño de la emisora, él se azaró y dijo, no, prácticamente yo ya no hago nada con esto. Entonces la guardó. Apagó la emisora. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Le decíamos, déjenos hacer el programita nosotros. Háganlo. Entonces nosotros a la 1 de la tarde íbamos donde estaba la emisora, nos llevábamos una planta de luz al hombro que nos conseguíamos por ahí,
Prendíamos la planta y prendíamos la emisora a la 1 de la tarde y hacíamos sendas de paz hasta las 2. Dejamos apagando la emisora y nos llevamos la planta también. Y hasta que por último ya él dijo, no, el dueño de la emisora dijo, yo estoy aburrido con esos equipos, yo no los voy a archivar, los voy a guardar. Entonces, listo, apagó la emisora por completo. Entonces surge la idea de que sí él vendería los equipos. Entonces yo recuerdo que hice esa gestión, le pregunté a él, ¿usted vendería esos equipos así y todo eso? Él dijo, claro, yo le vendo, yo les vendo. Entonces fui y hablé con mi hermano, que era que siempre pues, nos interesábamos por lo de la radio, y le dije, mira, él dice que vende la emisora. Entonces, ¿pero dónde está la plata? Entonces volví a seguir gestionando y hablé con una hermana, carnal. Y entonces mi hermana dijo, si ustedes siguen la programación, yo aporto para que compren la emisora. Ah, esa era la noticia. Me fui donde mi hermano, ve, ya tenemos quién va a invertir en la emisora, comprémosla. Y mi hermano me responde y me dice, no, pero yo ya no creo, no creo que le hagamos porque ya todos los integrantes que ayudan a hacer el programa Sendas de Paz, ya todo el mundo ¿cómo le decimos? Sí, ya no creo que ellos vuelvan otra vez, difícil, ya se desintegraron, difícilmente volver a... Y entonces yo le digo, si yo me encargo en hablar uno a uno, ¿usted me apoyaría? Entonces le haríamos. Dijo, listo, si reunís nuevamente todo el personal, le hacemos. Entonces, listo, hablar con uno, con otro, ¿usted continuaría si la emisora la compráramos? Entonces, sí, yo le hago, hasta tener todos copados de lunes a sábado que hacíamos el programa. Cuando tuve todo eso, volví a hablar con mi hermano y dijo, listo, entonces hagámoslo. Compramos la emisora, los equipitos que eran muy básicos, muy sencillos, equipos viejos. Y con eso iniciamos nosotros. Nos iniciamos, pero no como tal de la iglesia, no. Siempre fuimos nosotros propietarios de la emisora. Luego fuimos mejorándola, nos compramos un transmisor de 4 vatios. 4 vatios pues era algo bueno ya, sonaba bien. Después con ella trabajamos un tiempo y llegó después unas inquietudes que sería bueno que la emisora pasara a ser de la iglesia. Entonces, claro, dijimos, vendemos la emisora a la iglesia. Y vendimos la emisora a la iglesia, pero ya estaba un poquito mucho más mejorada y ya teníamos varios programas ya montados. Y teníamos locutor también. Ajá. Y entre nosotros mismos, los locutores, aportábamos dinero para comprar cualquier cable que nos haga falta y aportábamos la programación sin que se cobrara nada así. Y luego ya pasó a ser de la iglesia. Cuando fue de la iglesia, fuimos avanzando y compramos un transmisor de 30 vatios. De 30 vatios, la emisora quedó muy potente, le metimos mucho más programaciones y fue de grande bendición. Estábamos ubicados en el área del pueblo solamente. Luego en el 2004 surge la idea de avanzar más. Nos compramos una propiedad por los lados del acueducto, hacia arriba, un terreno, y allí ya ubicamos otro transmisor. Entonces ahí compramos uno de 250 vatios. Lo ubicamos con 4 bahías, teníamos muy buena potencia, ya cubríamos mucha parte del municipio, otros departamentos, y nosotros muy contentos predicando el evangelio ahí y haciendo que las programaciones se sostuvieran. Y así hemos venido avanzando. Después en el 2011 compramos un equipo de 600 vatios y con ese estamos emitiendo y muy bueno, ha sido una bendición. Y hasta la actualidad, pues ya siendo de la iglesia, han pasado diferentes directivas ahí, es decir que desde el 99
hasta el 2024 siempre hemos estado por ahí cerca de la radio. En una ocasión me llamó una hermana y me dijo, yo escuché el mensaje por medio de la emisora y me convertí al Señor. Eso lo hace y siempre lo anima a uno cada día a seguir trabajando en la radio, pues, hacer que el Evangelio también se difunda por medio de las ondas cristianas del FM y en este tiempo pues también por medio de la página web, de la app que tenemos creada. Se llama Radio Manantial. Radio Manantial 92.7. Por eso muchas personas se han convertido al Señor y hubo la necesidad de ampliar el lugar de predicación nuevamente. El fundador fue los Hoyos, el hermano Sisto Hoyo y el hermano Meollo fueron los fundadores de la radio. Nosotros apoyamos buenos programas, a hacer una torre, inclusive en la parte del Movistar. Trabajamos inclusive con Johnny Ruiz y Jairo Narváez, hasta no me acuerdo. Y en ese tiempo Dios nos permitió comprar un transmisor de 2000 vatios. Tuvimos un sueño que la emisora tuviera mucho más alcance. Construimos una torre nueva en Movistar porque donde la tenían antes se tenían unos tubos en claro, en la parte alta. Ahí tienen los tubos. Entonces con Johnny Ruiz, los demás, creo que también estuvo Jason y Jairo Narváez, y me acuerdo de ellos. Hicimos una torre en Movistar y como el equipo se había dañado, compramos un transmisor de 2000 vatios. Trabajó poquito, o sea, mucha potencia, llegó hasta el Huila, pero la energía en ese lugar no era suficiente. Entonces nos dañaba mucho. Era casi semana por semana se apagaba y corre para allá, vaya y venga. Pero por falta de energía se nos dañó. Y ya pusimos una recaída en la radio, tocó acomodar los equipos, hasta que ya tocó cambiarse de lugar. Pero así hubo mucha acogida y más que todo, digamos que el avance que hubo fue la cobertura, porque por FM llegaba hasta el Huila y hasta parte de Buenaventura, donde colocó el transmisor de 2000 vatios. Aunque pues los que saben, los ingenieros que saben nos dicen que la potencia nada más le daba 25 vatios que le daban, pero tuvo muchísimo alcance. Argelia le cubrió todo el municipio. Y para la parte sur del norte de Nariño, también de Nariño, se cubrió una parte de Nariño con ese transmisor. Pero como por ser muy grande y la energía muy estable, no se pudo lo que se quería y el transmisor se dañó. No sé hasta dónde entregamos, creo que está en proyección de repararlo para seguir la idea de instalarlo más cerca, pero con esa potencia. Se buscó diligentemente un terreno más amplio para hacer una nueva construcción, pero fue imposible encontrarlo. Entonces nos vimos obligados a demoler la construcción anterior hasta los cimientos, y allí en el mismo terreno se construyó un nuevo templo de 12 de frente por 28 de fondo, con cercas de hierro y techo de arma acústica, también una casa pastoral en la segunda planta. Bueno, la sede de Santa Clara, eso tiene como varios orígenes. Mi madre era una persona que era muy amante del Evangelio, pero no era convertida. Entonces ella donó un lote cerca de la escuela. Me acuerdo tiempo que yo en ese tiempo no era convertido, pero iban al hermano Rafael Roy cuando era pastor. Fue el hijo, pastor, yo quiero dar un lote para que haga una iglesia acá, para que hagan el cultos, pero yo lo quiero donar, y le mostró el lote. Entonces él dijo, bueno, está bueno, pero como lo trasladaron, se quedó así, o sea, no hubo un accionar, se quedó solamente en palabras, no se hizo posible. Después, cuando llega el hermano Fabio Mina y yo, por la gracia de Dios, me entregué al Señor, mi madre se alegró mucho, y dijo, yo quiero dar el lote para la iglesia. Sé que no es un pago, pero yo quiero dar ese lote. Entonces mi madre fueron y donó un lote y otra parte le dio barato, y ahí empieza. O sea, ella dijo, yo quiero que me lo reciban. O sea, tenía esa sed
Y fueron y lo marcaron, es por aquí, es un lote muy grande. Lo marcaron, lo recibieron en la iglesia, se hizo el documento y se quedó nomás el lote, o sea, el lote, pero ya hay una propiedad. Y se empezó a visionar de hacer un lugar para hacer eventos, o sea, para hacer retiros de jóvenes, para hacer vigilias. Yo me acuerdo que en esa zona se hacían unos retiros de jóvenes muy buenos, unos retiros poderosísimos, cuando la gente salía a hacer retiro y los jóvenes a las 4 de la mañana ya empezaban los devocionales y era de ayuno y oración. Y la presencia de Dios se derramaba de una manera especial. Qué bueno hacer aquí un espacio para hacer retiros de jóvenes, de dorcas, de evangelismo, de vigilia. Entonces dona el lote, pero se queda así. Ya hace creo que unos varios añitos, no me acuerdo exactamente, por unos 7 años, y entonces ya construyen, en ese lugar construyen ahora, la casa la adecuaron, están las columnas, no está terminado, pero hay un lugar de predicación, o sea, por ahora hay cultos ahí, los amigos van, los líderes hacen cultos en las casas, pero ahí hacen cultos cada 15 días, entonces los amigos son contentos. En esta entrevista de España quiero enviar un saludo muy cordial a la Iglesia Central del Pecado. La palabra de Dios dice: es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y algo que hay que tener muy en cuenta, Iglesia de Cristo, y hasta donde llegue este audio y este video, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Gracias a Dios por su gracia y porque Él me ha sostenido. Llevo 41 años caminando con el Señor y 31 años de vida ministerial. En el año de 1993 fuimos llamados para iniciar esta carrera ministerial. Por la gracia de Dios fuimos enviados y llegando a nuestra primera obra, que fue San Alfonso, Balboa, el 3 de septiembre de 1993. Mi pastor, que me administraba en la obra del Señor donde yo asistía, y fue usado por Dios para cumplir este propósito divino, fue el hermano Alberto Chagüendo. Tenemos nuestros directivos distritales que velan por la obra del Señor y por el cuerpo ministerial. Entonces, de parte de ellos, me notificaron que tenía traslado para administrar la obra del Señor aquí en el Plateado, la cual acepté, y el 20 de abril del año 2021 llegamos aquí al Plateado. Bueno, estos proyectos para abrir una nueva obra están en Dios. Al llegar al Plateado y mirar las multitudes, en especial el barrio de Pueblo Nuevo, sus veredas, y al mirar que había un grupo de hermanos ya redimidos por la sangre de Jesucristo, y que era posible el sostenimiento de un nuevo pastor para una nueva obra, sentí de parte de Dios la necesidad y vi que
era viable y era fácil, para lo cual postulé el proyecto y fue aprobado y se abrió la segunda sede. Bueno, para mis hermanos, aquí finalizando esta entrevista, quiero dejar un breve consejo a toda la iglesia del Señor, los que ya han llegado y los que han de llegar, porque el Señor sigue añadiendo cada día los que han de ser salvos. No desmayar, perseverar, no perder esos dones maravillosos con los cuales Dios ha enriquecido este programa, su sencillez, su humildad, su entrega al servicio de Dios, su generosidad y su alegría. Otra cosa muy importante, esa visión de fiesta, ese amor y ese respaldo que esta iglesia le brinda a todas las programaciones que se hacen para Dios, que conservemos hasta último momento y que seamos fieles, porque hay promesa del Señor: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Y dice el Señor: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Bueno, el Señor nos permitió por su gracia también, eso fue a finales del 2022, más o menos como entre agosto. Entonces el hermano Saúl Anacona ha sido un hombre visionario. Él llega con la idea de poder fortalecer esa idea de que no hay que hacer más salones, sino que abrir obras, porque la obra crece. Entonces el hermano Elkin Montenegro me dice: acompáñame a trabajar en el barrio Puerto del Río este resto de año, pensando en eso. Dije, claro, yo lo que sea posible. Entonces iniciamos con hermano Elkin, hermano Albeín Huaca, el líder hermano Elkin. Se alquiló una casita donde se empezó a hacer los cultos. Empezamos a hacer los cultos en los barrios y a mí me correspondió la parte del refam. Vivimos como por área, entonces yo le dije: déjame a mí el refam y el refam para hacer casa a casa, puerta a puerta. Entonces, entre septiembre y diciembre de ese año formamos 4 grupos de refam, con los hermanos del barrio Puerto del Río, con el permiso del pastor. Hice 4 grupos de refam para ir tocando puertas. Y ahí se empezó la obra. Ya fue poquito tiempo porque esa obra fue muy rápida. De agosto a diciembre y en enero hubo pastor, o sea, fue una bendición, y un pastor ya oficial, no era un obrero. Entonces fue para uno sorpresa, pero también de mucha alegría. Dios les bendiga, hermanos de la segunda sede de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en El Plateado, hermanos de la sede central del Plateado Cauca, que el Señor les bendiga. Nuestro pastor, el hermano Saúl Anacona, es una bendición muy grande poderles saludar en este día, y bendiciones también para el comité que ha venido a realizar nuestra entrevista, el comité de DECON de la Iglesia Central. Es un gusto saludarles. Se comunica con ustedes el pastor Edwin Yamí Ospina Vanegas, pastor en la segunda sede del Plateado Cauca. Concerniente a la pregunta de cómo y cuándo salimos al ministerio, el llamado al ministerio fue un llamado muy especial, porque en lo personal yo no creía ni aspiraba mucho salir al ministerio. Tenía muchas dudas de mí mismo. En mi niñez, en mi preadolescencia, fui un niño, un muchacho muy tímido,
Pensé que no pudiera tener las capacidades para ello, y recuerdo una mañana estaba orando, ya eran por ahí las 6 de la mañana, 6 y algo, en una piecita allí en el lugar donde vivía, que me habían hecho una división. Allí vivía bajo unas cortinas y yo estaba orando todavía, ya eran las 6 y algo, y yo escuché una voz de Dios, y esas son experiencias personales que uno tiene con Dios, y uno aprende a escuchar la voz de Dios cuando me dijo: vaya, porque así como he estado con ellos, también voy a estar con usted. Si ya fue en el año 2007 que salí al ministerio, y me promovió al ministerio el hermano Adolfo León Gómez, y estaba yo allí ya ayudando en la congregación de Puente El Palo, Caloto, Cauca, distrito número 6. De estar en la iglesia comencé en el año 2001, fui bautizado en el año 2001, y por la gracia de Dios ya cuento con 23 años de vida cristiana. Conocí a mi esposa cuando todavía yo no era creyente. Yo fui a la iglesia y Julie me gustó desde el primer momento que yo fui a la iglesia. Después volví a ir al culto, porque el primer culto que fui, pues no pude saber quién era ella. Entonces quedé como intrigado, y yo le dije a mi mamá que me había llevado: yo quiero volver al culto, porque necesitaba saber quién era ella. Ya cuando me enteré que era la hija del pastor, miré que no tenía opciones, yo de ninguna manera, no tenía ninguna posibilidad. En pocas palabras, estaba soñando despierto. Era una utopía, cosas que no se iban a dar, pero bueno, grande es Dios que me tenía preparada tan grande bendición. Eso, y de vida ministerial, ¿cuánto llevo? Llevo 16 años, voy para 17 años. Ingresé al ministerio en el año 2007. Tenía 6 años de vida cristiana cuando ingresé al ministerio. Bueno, me bauticé el 29 de septiembre del 2001 en el río Mira, Tumaco, Nariño. Mis padres eran pastores en la congregación de Llorente, Nariño. Conocí al Señor en ese lugar. El pastor que ofició el bautismo fue el hermano Marino Lugo. En esa congregación fue que conocí a la familia de mi esposo. Y a mi esposo en ese tiempo era un adolescente, no era creyente, y empezó a ir a la iglesia. Bueno, todas las cosas se fueron encaminando. En ese momento pues él era un adolescente normal, corriente. Igual yo en la congregación, donde empezamos a crecer espiritualmente. Y ya después de pasado el tiempo, ya mi padre lo llamó a él para que fuera el ayudante. Empezó como ayudante de él en el ministerio. Cuando llegamos a Santander de Quilichao, a la sede tercera, ya mi padre se lo trajo de Llorente para ese lugar. Y de ministerio, a partir del marzo 18 del 2012 que nos casamos, fue que lo empecé a acompañar al ministerio. Él ya era pastor oficiante, ya era el pastor soltero, pero por la gracia de Dios, pues ya desde nuestro matrimonio en el año 2012 fue que empecé a acompañarlo en el ministerio. El proceso de traslado para la segunda sede fue un trato muy especial de Dios para conmigo. Pues una mañana orando, ya eran las 6:30 de la mañana y todavía estaba orando, y se me ocurrió un día miércoles decirle al Señor: Señor, trasládeme. Le dije al Señor: trasládeme. 15 días después, y así como Dios me lo puso en el corazón, era precisamente un miércoles, y me levanté con el sentir. Yo estaba orando y tuve el sentir, y así como lo escuché, así se lo dije a mi esposa, y le dije: Julie, el Señor nos trasladó. Así le dije a ella el miércoles a nomás, me levanté de orar. Al día viernes, eso fue el miércoles, y al día viernes una llamada de mi supervisor, que para esa vigencia era el hermano Holguín Landazuri, y él me dijo: hermano Edwin, hay un traslado para una iglesia, me dijo él. Es una iglesia nueva, queda lejos,
está para empezar. No ha habido pastor, hay líderes y está muy lejos de aquí de la ciudad. Y no sabemos si nos hemos reunido aquí en la mesa y dijimos, mandemos a Edwin, digámosle a él, pero no lo obliguemos. Si él dice que no va a ir, que no vaya, no lo obliguemos, únicamente digámosle que sí va a ir. Yo le dije, mi supervisor, yo ya sabía que había sido trasladado, yo me voy. Me dijo, ¿y no va a preguntar para dónde es? Yo le dije, no, porque yo ya sé que yo estoy trasladado. Me dijo, se va para la segunda sede del Plateado Cauca. Una noticia que me cogió con mucha sorpresa, pero lo hemos asumido reconociendo que es en la voluntad de Dios que Él nos ha traído hasta este lugar. Y llegamos aquí el 9 de febrero del año 2023, aquí al Plateado. Bueno, en relación al traslado, en la parte mía sí fue una noticia muy fuerte. Cuando mi esposo me dijo que él ya sentía que no habían trasladado, me imaginé muchos lugares que no voy a mencionar, pero nunca por la mente se me había pasado este lugar. Cuando escuché pues que el nombre de la segunda sede, hasta ahí todo, el Plateado. Cuando escuché el Plateado, pues la verdad me asusté mucho porque las noticias pues que uno siempre escucha no son las mejores en cuanto a nivel social. Entonces yo me negué, o sea, yo le dije a mi esposo que yo no quería, que podíamos hacer. Mi esposo dijo, no, ya eso está decidido y además no tenemos que tener miedo de eso. ¿Cómo fue la llegada aquí a la segunda sede? Bueno, a manera de viaje fue un poco traumático. Habíamos salido desde nuestra congregación en Tamoral un día antes, pasamos la noche en Popayán, madrugamos para acá, pero de pronto algunos van a recordar que para esos días estaba muy reciente un derrumbe por allí en Rosas. Entonces eso fue traumático, los hermanos nos esperaron y el día que nos estaban esperando con toda la congregación segunda, ese día no llegamos. Entonces todos los hermanos ya habían perdido de vista el día como tal. Llegamos al otro día y llegamos cuando menos lo esperaban. Llegamos a las 6 de la mañana o antecitos de las 6, entonces los cogimos desprevenidos, pero allí de todas maneras un grupo de hermanos alcanzó a reunirse y con ellos se hizo el recibimiento. Cuando entramos al pueblo estaba el letrero todavía que decía bienvenidos al Plateado. Apenas llegamos al pueblo ahí, el hermano paró en el carro y nosotros le dijimos que parara. Mi esposo le tomó foto y pues yo no me quería tomar fotos porque yo me puse a llorar. Pero ahí nos paramos y hicimos una oración con mi esposo y los que estaban en el carro con nosotros, los niños, el hermano que venía conduciendo y una joven que nos acompañaba. Y hicimos una oración y mi esposo dijo, bueno, el Señor nos está entregando este lugar y esto va a ser una bendición. Y yo le dije al Señor en esa oración que me cambiara, o sea, que me cambiara ya como el chip de pensamiento que yo traía y que me regalara un corazón para amar la nueva congregación que nos había entregado. Y ya llegamos al pueblo y cuando llegamos a la casa donde arrendaban en ese momento el lugar y la gente nos empezó a recibir, pues los hermanos fueron un amor, o sea, una bendición, ellos contentos, salieron con pancartas. Fue algo bonito, qué emoción, que llena el corazón y uno le da gracias a Dios porque son cosas que uno no merece, pero los hermanos fueron muy especiales y hicieron que el dolor que traíamos se minimizara y entonces empezamos a ver el amor de Dios por medio de ellos y fue un momento muy especial. Bueno, al llegar aquí llegamos a un lugar de alquiler, se pagaba arriendo en un lugar muy central, allí en el parque principal de este barrio, Puertas del Río, y sí, pagando arriendo totalmente, era una mensualidad de 800,000 pesos mensuales en el local de predicación y 250,000 pesos en un local que arrendamos también para el restaurante. Todo eso sumaba mensualmente 1,050,000 pesos, sin contar lo del arriendo de la pastoral, que eran 450,000 pesos. Entonces,
se pagaba ese arriendo y eso era una fuga de dinero y se veía la necesidad latente y el pueblo, la iglesia ya estaba con la visión de que había que adquirir una propiedad. Y bueno, a mi llegada aquí encontramos un fondo de 2.700.000 pesos y bueno, eso es, en las manos de Dios es mucho, y con eso empezamos a trabajar y el Señor ha ido respaldando su obra en este lugar. Se pudo comprar una propiedad media hectárea, 4.800 metros cuadrados se compraron para la iglesia. Se han abierto las vías, los caminos, se ha hecho el alcantarillado, se ha hecho este templo, aunque en materiales naturales, como ustedes lo pueden alcanzar a observar, pero se ha hecho con todo el amor y con todo el empeño, sabiendo a quién le servimos. Entonces estamos muy contentos ahorita en esta nueva ubicación, ya no estamos pagando arriendo, sino que estamos en nuestra propiedad de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. A nuestra llegada el 9 de febrero aquí a la segunda sede, 9 de febrero del año 2023, había un registro de bautizados de 74 bautizados. En la actualidad, a este año 2024, contamos con un libro de bautizados y bautizados hermanos activos de 114 bautizados, para un crecimiento en este año y medio de un 40% aproximadamente. La asistencia estaba entre 35 y 45 creyentes entre semana, y las dominicales, la primer dominical se hizo con 99 personas, el primer culto de jóvenes, y después la dominical, la primera dominical la hicimos con 101 personas o 99 personas. Actualmente en la dominical nos estamos reuniendo 154, 165, 170 personas en promedio, y entre semana nos estamos reuniendo un aproximado entre hermanos, amigos y niños, un aproximado de 75 a 77 personas nos reunimos entre semana. Bueno, ¿cómo inició el proceso de compra del lote? Al llegar acá, lo primero que notamos fue la necesidad de adquirir una propiedad. En lo personal, estaba muy interesado en adquirir una propiedad que fuera más central, muy cerca donde estábamos ubicados, allí en el parque. Pero todo lo que conseguíamos era muy pequeño, lotes muy pequeños. Entonces tocaba sacrificar ubicación por terreno. Reuniéndonos y tras varias reuniones con los hermanos, se notaba que la necesidad era terreno, espacio. Lo que más necesitábamos era espacio. Entonces optamos en una asamblea con los hermanos, vamos a definirnos por este lugar, empezamos en los negocios. Bueno, y para ello también nombramos con la iglesia, con la asamblea, una comisión. Esa comisión dio varios avances, pero no quizás hasta donde queríamos llegar. Entonces, en cierta ocasión estaba orando una mañana y recuerdo yo que nunca le había pedido al Señor cosas materiales, sino que siempre le había pedido al Señor, y más en estos 16 años de ministerio, lo que más le había pedido al Señor eran cosas espirituales, no le había pedido cosas materiales. Hasta que una mañana estaba orando y yo le dije: Señor, regálenos el lote. Eso fue un miércoles, vuelve el miércoles ahí. Cuando al viernes nos llamó el señor dueño de esta propiedad y dijo que estaba interesado en vender. Bueno, las cifras eran muy altas, eran cosas que nosotros no íbamos a alcanzar a llegar. Teníamos cierta base, cierto capital, pero era algo que nosotros quizás no íbamos a alcanzar a llegar. Pero al estar aquí nos vinimos con los hermanos y el Señor en oración me dijo: ofrézcale tanto, por esto y por esto. Si le ofrece esto, va a pasar esto, y si le ofrece esto, va a pasar lo siguiente.
Él estaba pidiendo 550 millones, estaba pidiendo. Ya el Señor me había dicho cuánto. Vinimos con él acá y yo le dije a él, yo le voy a decir a usted todo lo que Dios me dijo. Él no es creyente, son personas no creyentes. Le voy a decir a usted lo que Dios me dijo. Lo primero que le voy a decir que Dios me dijo que le dijera es que usted no se iba a aprovechar de nosotros. Y yo se lo dije a él junto con su esposa. Usted no se va. Y él me miró como diferente. Eso fue lo primero que yo le dije. Usted no se va a aprovechar de nosotros. Le dije a él. Y lo que le vamos a ofrecer a usted son 170 millones. Lógicamente los hermanos que estaban ahí me dejaron solo, porque se dieron cuenta que esa cifra era una ofensa para el dueño de la propiedad, era una ofensa. Entonces me dejaron solo, me quedé yo solo ahí con el dueño del lote y él me dijo, es imposible, yo vine por esto, me dijo él, y dijo, no, llamó le dijo, mire mija lo que él está diciendo, y la esposa le dijo, Dios ya nos ha bendecido mucho, le dijo. A nosotros ya Dios nos ha bendecido mucho. En ese momento cuando yo le dije esa cifra a él se acordó que en cierta ocasión él le hizo una promesa a Dios, que si Dios le ayudaba en algo, él ayudaba a la iglesia. Él contaba después que cuando yo le dije esa cifra, él se acordó. ¿Se acuerda que usted dijo que si yo le ayudaba en esto, usted iba a hacer esto por la obra? Este es el momento de que usted haga lo que dijo que iba a hacer. Dijo, denme tanto, 200. Yo le dije, no, es eso lo que dijo. Dijo, ¿sabe qué? Vamos a hacer algo. Dijo él, denme 150. Bueno, la experiencia que hasta el momento nos ha dejado esta congregación de la segunda sede es que son unos hermanos muy comprometidos con el trabajo local y hemos sentido el acompañamiento de cada uno de ellos, el compromiso. Ha sido una iglesia que nos ha dado muchas alegrías porque hemos visto cómo han crecido espiritualmente muchos hermanos nuevos en el servicio. Hay más hermanos capacitados ya para servir al Señor. Y también han crecido escuela dominical, los niños, ha aumentado la membresía infantil. Y son experiencias bonitas en cuanto al aprendizaje, en cada uno de los comités que el Señor nos permite influir, participar. Y muy agradecida con Dios. La experiencia hasta el momento ha sido grata. Nos sentimos como una familia, no porque seamos la familia pastoral, sino que realmente sentimos que ellos nos están amando y nos han acogido con ese amor y esa humildad, y son cosas que le debemos a Dios. Y también a esta sede, el agradecimiento a Dios por cada uno de los hermanos que hacen parte de esta congregación. Bueno, la experiencia que me deja como ministro es que ha fortalecido unas facetas en mi vida, nuevas estrategias, y ha fortalecido mucho mi liderazgo, mirando cómo lideran los líderes locales. Entonces me ha aportado demasiado a mi formación como ministro. Resaltar el compromiso de los diferentes comités, de las diferentes directivas y aún de personas que sin estar en ningún comité, pero son comprometidos, respaldando los cultos y en las tareas que se les asignan. La experiencia que nos llevamos entonces en síntesis sería crecimiento espiritual. Así ha bendecido Dios a su iglesia en este lugar. Y como dice la Escritura, decimos nosotros, hasta aquí nos ayudó Jehová.